¿Quieres entender por qué actúas de cierta manera y en diferentes situaciones? La teoría de los rasgos de la personalidad de Cattell tiene la respuesta que estás buscando. Algunos rasgos de personalidad pueden influir en tu vida diaria y puedes utilizar esta teoría para mejorar tus relaciones interpersonales y alcanzar tus objetivos. Muy bien, amigas y amigos, vamos el día de hoy a analizar la teoría de los rasgos de Raymond Cattell. Es una teoría de la personalidad que es muy aplicada en el entorno laboral, como lo vamos a ver en el transcurso de esta presentación. Muy bien, pues iniciemos con una breve introducción. El propósito de la teoría de los rasgos de Raymond Cattell es predecir cómo se comportará un individuo frente a una situación dada. El comportamiento humano es directamente observable, no así los procesos psicológicos que se desencadenan antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el conocimiento de dichos factores es un tema fundamental en el ámbito de la psicología. La psicología trata de comprender, es decir, explicar el comportamiento y predecirlo con anterioridad a que éste ocurra. No olvidemos que el comportamiento humano ocurre por la influencia de básicamente tres factores. Estos son factores psicológicos afectivos, factores psicológicos cognitivos y factores sociales. Dentro de los factores psicológicos afectivos tenemos los estados de ánimo y las emociones. Dentro de los factores psicológicos cognitivos tenemos las creencias, las expectativas y las actitudes. Y dentro de los factores sociales tenemos las redes de interacción y las normas de convivencia social. Raymond Cattell empleó el análisis factorial para procesar una gran cantidad de datos. El análisis factorial es un procedimiento estadístico que se basa en el concepto de correlación. Un coeficiente de correlación mide la relación entre dos conjuntos de números. Un coeficiente de correlación puede fluctuar entre -1 y +1, lo que indica la dirección y la fuerza de la asociación entre dos variables. En el curso de un análisis factorial se calculan varios coeficientes de correlación. Las correlaciones entre todos los pares de variables se calculan para formar una matriz de correlación. Los rasgos son estructuras o elementos mentales de la personalidad. Mientras no conozcamos los rasgos de alguien, no podremos predecir cómo se comporta en una situación dada. Dentro de la clasificación de los rasgos de personalidad, de acuerdo a la teoría de los rasgos de Raymond Cattell, tenemos 1. Rasgos comunes, 2. Rasgos únicos, 3. Rasgos de capacidad, 4. Rasgos de temperamento, 5. Rasgos dinámicos, 6. Rasgos superficiales y 7. Rasgos fuente, que a su vez se clasifican en dos, que son rasgos de constitución y rasgos moldeados por el entorno. Vamos a analizar cada uno de ellos. Rasgos comunes. Los poseemos todos en cierta medida. Todo el mundo tiene estos rasgos, pero unos los tienen en mayor medida que otros. Estos rasgos son universales, todos los heredamos y estamos sujetos a presiones sociales, así como a la herencia. Es decir,
esos límites que tenemos, por un lado nuestra herencia y por otro lado el medio ambiente. Dentro de estos rasgos tenemos, por ejemplo, la inteligencia, la extroversión, la afiliación, etcétera. Rasgos únicos. Son rasgos que se manifiestan sobre todo en los intereses y en las actitudes. Por ejemplo, hay algunas personas que muestran interés en la composición musical, hay personas que muestran un interés muy marcado en la pintura. Estos son los rasgos únicos. También tenemos los rasgos de capacidad. Nuestras capacidades determinan la eficiencia en que nos esforzamos para lograr una meta. Un ejemplo de estos rasgos de capacidad es precisamente la inteligencia. Rasgos de temperamento. Nuestras emociones y sentimientos determinan nuestras reacciones frente a personas y situaciones. Ejemplo de estos rasgos tenemos la asertividad, es decir, defender nuestros propios derechos e ideas ante otras personas. Tenemos la afabilidad, es decir, cómo nos conducimos ante otras personas. Somos amables, somos corteses, somos cordiales. Así como también la irritabilidad, es decir, somos hostiles. Si se dan cuenta, estos rasgos de temperamento influyen profundamente en un entorno laboral, más en carreras administrativas, en puestos de liderazgo, que necesitamos cierto grado de asertividad, cierto grado de afabilidad, y bueno, irritabilidad, eso lo quitamos, lo descartamos, ¿verdad? Ok, avancemos. Rasgos dinámicos. Dan origen a nuestras actuaciones, impulsan nuestro comportamiento. Por ejemplo, tenemos nuestras motivaciones, intereses y ambiciones. La motivación es tan importante que es poco probable que exista una teoría de la personalidad que no involucre la motivación. Así tenemos también los rasgos superficiales. No existe evidencia de que en realidad sean rasgos duraderos y se observan de manera más evidente. Los rasgos superficiales no constituyen un factor único, sino que están correlacionados entre sí sin tener una raíz causal común. Es decir, no son determinados por una sola fuente. Por ejemplo, la ansiedad, la indecisión y el miedo irracional se combinan para formar el rasgo superficial llamado neuroticismo, el cual no se deriva de una sola fuente, sino de la interrelación de las tres fuentes mencionadas, es decir, ansiedad, indecisión y miedo irracional. Como los rasgos superficiales están compuestos por varios elementos, son menos estables y permanentes y por lo tanto son menos importantes para describir la personalidad. Rasgos fuente. Son rasgos estables y permanentes que son factores básicos de la personalidad. Son los más importantes. Cattell identificó 16 rasgos fuente. Los 16 factores se usan en una prueba objetiva de la personalidad llamada cuestionario de los 16 factores de la personalidad, o también llamado simplemente test 16PF. Este cuestionario de los 16 factores de la personalidad o test 16PF es muy aplicado en el área de recursos humanos, precisamente o concretamente en el área de reclutamiento y selección, para seleccionar nuevos candidatos a trabajadores o empleados a ingresar en una determinada empresa.
Por eso es muy importante, ¿sí?, esta teoría y particularmente los rasgos fuente. Cattell presentó estos 16 factores de forma bipolar. ¿A qué me refiero con bipolar? Ahorita lo vemos. Estos son los 16 rasgos fuente de la personalidad según Cattell. Incluso ustedes, cuando estén escuchando este video, pueden incluso darse una idea cómo califican ustedes, qué puntaje tienen en cada uno de los 16 factores. Si tienen un alto puntaje o un bajo puntaje. Es muy sencillo. Por ejemplo, tenemos el factor A, B, C, D, F, G, etc. ¿Sí? Tenemos con puntuación baja y con puntuación alta. Por ejemplo, el factor A, reservados, distantes, retraídos. Con puntuación alta, todo lo contrario, sociables, afectuosos, de trato fácil. Factor B, poco inteligentes. Puntuación alta, muy inteligentes. C, poca fuerza del yo. Irritables, con menor estabilidad emocional. Puntaje alto. Mucha fuerza del yo. Tranquilos, estables en lo emocional. Factor E, sumisos, obedientes, dóciles, inseguros, apacibles. Con puntuación alta, dominantes, asertivos, vigorosos. Factor F, con puntuación baja, serios, sobrios, deprimidos. Con puntuación alta, despreocupados, entusiastas, alegres, etc. Así los pueden ustedes ver, pausar ahí su video y ver cada uno de ellos. Para no llevarnos mucho tiempo y estar viendo cada uno de ellos, simplemente ustedes léanlo, por favor. Lo pueden ustedes aplicar cuando lo estén leyendo y al final ustedes pueden darse una idea muy específica, también muy general, de cómo califican ustedes puntuación baja o alta en cada uno de los 16 factores. Y les recuerdo, cuando ustedes vayan a aplicar para un puesto, es muy probable que le apliquen a ustedes este test 16 PF o cuestionario de los 16 factores, que básicamente tiene como fuente la teoría de Cattell. Es la continuación, son los siguientes 4 factores. Ustedes pueden pausar el video y leerlos y analizarlos e incluso, ¿por qué no?, ver ustedes cómo califican en cada uno de estos factores. Los siguientes rasgos son los rasgos de constitución. Los rasgos de constitución se originan en condiciones biológicas, pero no siempre son innatos. Por ejemplo, el consumo de alcohol puede producir conductas negligentes, puede producir locuacidad, es decir, tendencia a hablar demasiado, puede producir el fartulleo, es decir, hablar interrumpidamente, con repeticiones y prolongaciones de sonidos y palabras. Rasgos moldeados por el entorno. Rasgos fuente que se aprenden por medio de la interacción social. Por ejemplo, conductas por la influencia de los amigos, conductas por el entorno laboral y conductas por el vecindario, es decir, donde vivimos. Conclusiones. La complejidad del análisis factorial es una de las razones por la que la teoría de Cattell goce de poca aceptación. Ustedes, quien estudia psicología, quien está viendo este video, si a ustedes les gusta la matemática, en este caso la estadística, los felicito. Digo, realmente a lo mejor en el medio en el cual ustedes se van a desempeñar profesionalmente no la van a utilizar mucho, pero así hay muchos. Ustedes pueden preguntarle a sus compañeros, ustedes lo pueden observar. Por ejemplo, cuando en mi caso, cuando estudié psicología, pues de la mayoría del grupo, que hace ya algunos años, pues no les interesaba la psicometría, por ejemplo, la estadística no les llamaba la atención. Entonces, no abundan los psicólogos, incluso ya en ejercicio, que se decanten por las cuestiones
objetivas, las cuestiones matemáticas o estadísticas. Entonces, eso es uno de los motivos por los cuales pues no goza de una gran aceptación, sobre todo en cuestiones ya experimentales. La teoría de Cattell es una teoría de la personalidad y de las diferencias individuales que integra los aspectos intelectual, temperamental, dinámica de la personalidad y las influencias ambientales y hereditarias. Es decir, como lo mencionamos, es una teoría integradora que integra estos 4 factores. Muy bien, amigos, pues ojalá les sirva este video tanto para sus estudios como para entenderse mejor. Las teorías de la personalidad dentro de la psicología llaman la atención fuertemente al público en general porque nos ayuda a conocernos mejor, por qué actuamos como actuamos bajo determinadas situaciones de presión, de estrés, etcétera. Le reitero, en un ambiente laboral, esta teoría es de una gran aplicación, particularmente el test 16 PF. Muchas gracias y hasta la próxima.